Muy buenas noches, apreciados amigos y hermanos que siempre tienen la oportunidad de escuchar estas grabaciones, que lo hacemos con mucho cariño. Cada día escogemos un tema de la palabra de Dios y la compartimos con nuestros amigos, vecinos, porque sabemos, apreciado amigo, que es importante dedicarle tiempo a estudiar, a escudriñar la palabra de Dios. En esta oportunidad me gustaría compartir con ustedes un tema de gran interés. Se titula La obra sumo sacerdotal de Cristo. La obra sumo sacerdotal de Cristo. Pero inicialmente vamos a buscar en el libro de Hebreos, capítulo 8, versículo 1 y 2, que nos dice: lo principal de lo que venimos diciendo es que tenemos un sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en el cielo y es ministro del santuario, de aquel verdadero santuario que el Señor levantó y no el hombre. También vamos a buscar en el mismo libro, en Hebreo, en el capítulo 4, versículo 14 al 16. Hebreos 4, del 14 al 16 nos dice: siendo que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, a Jesús, el Hijo de Dios, retengamos la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esto nos dice la santa palabra de Dios. Amigo, el servicio del santuario terrenal consistía en dos partes. Los sacerdotes ministraban diariamente en el lugar santo, mientras que una vez al año el sumo sacerdote efectuaba un servicio especial de expiación en el lugar santísimo para purificar el santuario. Día tras día el pecador arrepentido llevaba su ofrenda a la puerta del tabernáculo y poniendo la mano sobre la cabeza de la víctima, confesaba sus pecados, transfiriéndolos así figurativamente de sí mismo a la víctima inocente. Luego se mataba el animal. Sin derramamiento de sangre, dice el apóstol, no hay remisión de pecado. La vida de la carne en la sangre está, dice Levítico 17:11. La ley de Dios quebrantada exigía la vida del transgresor. La sangre que representaba la vida comprometida del pecador, cuya culpa cargaba la víctima, la llevaba al sacerdote al lugar santo y la salpicaba ante el velo, detrás del cual estaba el arca que contenía la ley que el pecador había transgredido. Mediante esta ceremonia, el pecado era transferido figurativamente por intermedio de la sangre al santuario. En ciertos casos, la sangre no era llevada al lugar santo, pero el sacerdote debía entonces comer la carne, como Moisés lo había mandado a los hijos de Aarón, diciendo: le dio él a vosotros
para llevar la iniquidad de la congregación. Levítico 10:17. Ambas ceremonias simbolizaban por igual la transferencia del pecado del penitente al santuario. El conflicto de los siglos, página 470 y 471. Como el ministerio de Cristo iba a consistir en dos grandes divisiones, ocupando cada uno un periodo de tiempo y teniendo un sitio distinto en el santuario celestial. Asimismo, el culto simbólico consistía en el servicio diario y el anual, y a cada uno de ellos se dedicaba una sesión del tabernáculo. Patriarcas y Profetas, página 371. Jesús está en el lugar santísimo para comparecer por nosotros ante la presencia de Dios. Allí no cesa de presentar a su pueblo momento tras momento cómo completó en él. Por estar así representados delante del Padre, no hemos de imaginar que podemos abusar de su misericordia y volvernos descuidados, indiferentes y licenciosos. Cristo no es el ministro del pecado. Estamos completos en Él, aceptados en el amado, y únicamente si permanecemos en Él por fe. Fe y obra, página 111 y 112. Nuestro gran sumo sacerdote completó la ofrenda expiatoria de sí mismo cuando sufrió fuera de la puerta. Entonces se hizo una perfecta expiación por los pecados de la gente. Jesús es nuestro abogado, nuestro sumo sacerdote, nuestro intercesor. Por lo tanto, nuestra situación actual es como la de los israelitas que estaban en el atrio exterior, esperando y buscando esa bendita esperanza, el glorioso aparecimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El símbolo se encontró con la realidad simbolizada en la muerte de Cristo, el Cordero muerto por los pecados del mundo, el gran sumo sacerdote, hecho el único sacrificio que es de gran valor. Bien, ¿qué está haciendo Cristo en el cielo? Está intercediendo por nosotros mediante su obra. Los umbrales del cielo se inundan con la gloria de Dios, que brillará sobre cada persona que obra las ventanas del alma en dirección al cielo. Cuando las oraciones de los sinceros y contritos asciende al cielo, Cristo dice al Padre: tomaré los pecados de ellos, que estén ellos ante ti como inocente. Al tomar sus pecados, llena los corazones de ellos con la gloriosa luz de verdad y amor. Comentario bíblico, tomo 7, página 942. La intercesión de Cristo por el hombre en el santuario celestial es tan esencial para el plan de la salvación como lo fue su muerte en la cruz. Con su muerte dio principio a aquella obra para cuya conclusión ascendió al cielo después de su resurrección. Por la fe debemos entrar velo adentro, donde entró por nosotros como precursor Jesús. Hebreo 6:20. Allí se refleja la luz de la cruz del Calvario
y allí podemos obtener una comprensión más clara de los misterios de la redención. La salvación del hombre se cumple a un precio infinito para el cielo. El sacrificio hecho corresponde a las más amplias exigencias de la ley de Dios quebrantada. Jesús abrió el camino que lleva al trono del Padre y por su mediación puede ser presentados ante Dios los deseos sinceros de todos los que a Él se alleguen con fe. El conflicto de los siglos, página 543. Cristo, nuestro mediador, y el Espíritu Santo están intercediendo constantemente en favor del hombre. Pero el Espíritu no ruega por nosotros como lo hace Cristo, quien presenta su sangre derramada desde la fundación del mundo. El Espíritu actúa sobre nuestro corazón, instándonos a la oración, al arrepentimiento, a la alabanza y al agradecimiento. La gratitud que fluye de nuestros labios es el resultado de la acción del Espíritu sobre las cuerdas del alma, en santo recuerdo que despierta la música del corazón. Los servicios religiosos, la oración, las alabanzas, la confesión arrepentida del pecado asciende desde los verdaderos creyentes como incienso ante el santuario celestial. Pero al pasar por los canales corruptos de la humanidad se contamina de tal manera que a menos que sea purificado por sangre, nunca puede ser de valor ante Dios. Qué gran importancia. Acompañado por ángeles celestiales, nuestro gran sumo sacerdote entra en el lugar santísimo y allí en la presencia de Dios da principio a los últimos actos de su ministerio en beneficio del hombre. A saber, cumplir la obra del juicio y hacer expiación para todos aquellos que resulten tener derecho a ella. El conflicto de los siglos, página 534. En el sistema simbólico que era sombra del sacrificio del sacerdocio de Cristo, la purificación del santuario era el último servicio efectuado por el sumo sacerdote en el ciclo anual de su ministerio. Era el acto final de la obra de expiación, una remoción o apartamiento del pecado de Israel, pues prefiguraba la obra final en el ministerio de nuestro sumo sacerdote en el cielo. En el acto de borrar los pecados de su pueblo que están consignados en los libros celestiales. Este servicio envuelve una obra de investigación, una obra de juicio, y procede inmediatamente la venida de Cristo en las nubes del cielo con gran poder y gloria. Aunque la sangre de Cristo había de librar al pecador arrepentido de la condenación de la ley, no había de anular el pecado. Este quedaba registrado en el santuario hasta la expiación final. Así, en el símbolo, la sangre de la víctima quitaba el pecado del arrepentido, pero quedaba en el santuario hasta el día de la expiación. En el gran día del juicio final, los muertos han de ser juzgados por las cosas que están escritas en los libros según sus obras. Apocalipsis 20:12.
Entonces, en virtud de la sangre expiatoria de Cristo, los pecados de todos los que se hayan arrepentido sinceramente serán borrados de los libros celestiales. En esta forma, el santuario será liberado y limpiado de los registros del pecado. En el símbolo, esta gran obra de expiación o el acto de borrar los pecados estaba representado por los servicios del día de la expiación, o sea, de la purificación del santuario terrenal, la cual se realizaba en virtud de la sangre de la víctima y por la eliminación de los pecados que lo manchaban. Así como en la expiación final, los pecados de los arrepentidos han de borrarse de los registros celestiales para no ser ya recordados, en el símbolo terrenal eran enviados al desierto y separados para siempre de la congregación. Patriarcas y Profetas, página 371-372. Se vio además que mientras el holocausto señalaba a Cristo como sacrificio y el sumo sacerdote representaba a Cristo como mediador, el macho cabrío simbolizaba a Satanás, autor del pecado, sobre quien sería colocado finalmente los pecados de los verdaderamente arrepentidos. Cuando el sumo sacerdote, en virtud de la sangre del holocausto, quitaba los pecados del santuario, los ponía sobre la cabeza del macho cabrío para Azazel. Cuando Cristo, en virtud de su propia sangre, quite el santuario celestial, los pecados de su pueblo, a fin de su ministerio, los pondrá sobre Satanás, el cual, en la consumación del juicio, debe cargar con la pena final. El macho cabrío era enviado lejos a un lugar desierto para no volver jamás a la congregación de Israel. Así también Satanás será desterrado para siempre de la presencia de Dios y de su pueblo, y será aniquilado en la destrucción final del pecado y de los pecadores. El conflicto de los siglos, página 475. Amigo, este es el gran día de la expiación. Nuestro abogado está de pie ante el Padre suplicando como nuestro intercesor. En vez de ataviarnos con las vestiduras de justicia propia, deberíamos ser hallados cada día humillándonos delante de Dios, confesando nuestros pecados individuales, buscando el perdón de nuestras transgresiones y cooperando con Cristo en la obra de preparar nuestras almas para que refleje la imagen divina. Comentario bíblico, página 945. Hay un precioso himno que nos recuerda mucho el sacrificio de Cristo, muy entonado. Se titula Comprado con sangre por Cristo. Dice: comprado con sangre por Cristo, gozoso al cielo yo voy, librado por gracia infinita, cual hijo en su casa estoy. Soy libre de penas y culpa, su gozo Él me hace sentir, Él llena de gracia mi alma, con Él es tan dulce vivir. En Cristo Jesús yo medito en todo momento y lugar, por tantas mercedes de Cristo, su nombre me gozo en loar. Yo sé que me espera corona, la cual a los fieles dará. Me entrego con fe al Maestro,
sabiendo que me guardará. Quiera Dios, apreciado amigo y hermano, que esta reflexión que hemos tenido sobre este importante tema que tiene que ver con el santuario celestial, nos motive para seguir investigando, seguir escudriñando las Santas Escrituras, porque es un tema de gran interés. Amigo, te invito para que te suscriba y también me haga like. Yo he grabado varios de estos temas. Tú los puedes conseguir en YouTube, Gustavo Pacheco Bene, y vas a encontrar muchos audios que hemos grabado. Que Dios te bendiga.